En este video les voy a hablar de 15 de mis discos favoritos en vivo. Yo soy Rona Fong. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que se están suscribiendo a este canal, están dejando sus comentarios, sus likes, muy buenos comentarios en general. Siempre hay uno que no está de acuerdo con algo y está bien, pero el tema es intercambiar opiniones, no ejecutar esto de no, esto está mal, porque en realidad, como saben, la música tiene que ver con los gustos propios. Por eso también siempre les digo que me comenten debajo, en este caso, sus discos en vivo favoritos, si es que los tienen. El disco en vivo, por lo general, hay mucha gente que siempre me dice, no me gustan los discos en vivo porque o las bandas no suenan igual o suenan demasiado iguales al disco en estudio. Pero recordemos que también la mayoría de los discos en vivo, una vez que fueron interpretados, tocados, están sobre rearreglados, ¿no? Sobre arreglados, tienen a veces grabaciones nuevas vocales o de guitarras, están obviamente remasterizados y mezclados de una manera para que terminen sonando bien, en su mayoría, no todos. Pero bueno, vamos a hablar de mis 15 discos favoritos y obviamente los invito nuevamente a los que recién llegan a este canal que se suscriban, me den un like y dejen comentarios de qué opinan de mi lista de discos favoritos, que además los tengo en formato de vinilo, y cuáles son sus 15, 20 o los que quieran discos favoritos en vivo. Comencemos. No están en ningún orden en particular, así que no es que el primero es el mejor ni el número 15, sino que todos me gustan y voy a comentarlos de alguna manera. Vamos a empezar por este que para mí no solo es un discazo, sino que creo que es el mejor disco de Portishead. Este disco en vivo de Roseland en New York, de un concierto del año 97 que salió editado en el año 98, de esta banda fantástica de trip hop que tuvo un gran momento a mediados de los 90 justamente. Realiza este concierto en el Ballroom de Nueva York con una orquesta, con banda y con una voz de Beth Gibbons, una cantante que me parece soberbia, espectacular, tocando canciones de sus dos primeros discos, de Dummy y de Portishead. Para mí, en serio, este debe ser uno de los mejores discos en vivo que escuché en mi vida. Y este en particular, escúchenlo con audífonos porque se siente la sala, se siente el ambiente y tocan perfecto, es la perfección llevada a un concierto. Así que recomiendo mucho este que es uno de mis favoritos, Portishead, Roseland, New York Live. 101 o 101 de Depeche Mode. Este disco puntualmente tiene algo en mí muy personal, porque cuando yo tenía 13 años y empezaba a adentrarme mucho más en el mundo de la música, Depeche Mode se convirtió en mi primer banda de la que fui muy fan. Y sobre todo porque me compré los cassettes en Argentina, en Buenos Aires, el 1 y el 2 de este concierto, y compraba todo lo que había de Depeche Mode, revistas, póster, me quería vestir como ellos, hasta me compré un teclado porque quería tocar canciones de Depeche Mode en un teclado. El tiempo después cambió y fue otra cosa, pero Depeche Mode sigue siendo una de mis bandas favoritas. Este concierto me parece impresionante e impecable. Es la gira en Estados Unidos del disco Música para las Masas, donde repasan toda su discografía, obviamente basados en Music for the Masses, este gran disco que fue el primero quizás más importante a nivel mundial. Luego vendría Violator, obviamente, que lo llevó a otro nivel. Pero este concierto 101 en el Rose Bowl de Pasadena, California, en Estados Unidos, es el concierto icónico que básicamente está ya en este disco completo. Creo que Depeche Mode demostró ser una banda que a partir de esta gira y a partir de esta serie de conciertos empezó a ser una de las más importantes bandas en vivo. Una banda que siempre fue catalogada como, o en sus principios, como música electrónica, electropop o techno, hasta que con Música para las Masas sobre todo y después con Violator empezaron a incorporar muchos más elementos de rock como percusiones, más adelante un baterista en vivo, etc. Este es un gran concierto, el 101 de Depeche Mode, creo que es uno de mis discos favoritos también de ellos, porque es un gran compilado hasta Música para las Masas y con un sonido obviamente basado en pregrabaciones y en sintetizadores, pero bastante demoledor, y una voz de David Gahan que todavía estaba bastante joven, impresionante. Hay también un VHS, después un DVD y un Blu-ray con toda lo que fue la experiencia de esta gira que recomiendo muchísimo, pero bueno, 101 de Depeche Mode, otra recomendación, otro de mis discos favoritos en vivo. El Festival de Monterrey se transformó en un clásico y sobre todo después de la actuación famosa de The Jimi Hendrix Experience.
quizás uno de los mejores tríos de rock de la historia, ¿no? El que formó Jimi Hendrix, de un concierto sublime en el Festival de Monterrey en el año 67, si no recuerdo mal. Este es un gran show porque además tiene canciones espectaculares, entre ellas Foxy Lady, hay un cover de Like a Rolling Stone, Hey Joe, The Wind Cries Mary, Purple Haze, y termina con Wild Thing. Y termina con ese momento, esa escena icónica donde Jimi Hendrix, como se ve en la portada del disco, prende fuego su guitarra. Famosa escena que recorrió el mundo, obviamente. Este es un gran disco donde van a escuchar realmente cómo un power trio no necesita de más. No necesita de músicos adicionales, no necesita de ninguna parafernalia. Jimi Hendrix con su trío demostró, con The Jimi Hendrix Experience, ser de lo mejor de la historia. Así que Live at Monterrey es uno también de mis favoritos. En 2004 los Peppers vuelven a Londres después de varios años sin tocar en Inglaterra, en Londres, en la gira de By the Way, y se presentan en el Hyde Park. Por eso este es un disco, para mí es un tesoro, porque además este disco es el único disco oficial de los Peppers en vivo y solo salió editado en Europa en una edición un poco más limitada, en CD y en vinilo. En este caso son 4 vinilos, es un disco doble, y es un disco que suena muy bien. Es un gran show de los Red Hot Chili Peppers, donde tocan sobre todo canciones, alguna de Blood Sugar, de Californication y By the Way, por supuesto, porque estaban presentando ese disco. Pero tiene una particularidad, que tiene 2 canciones que no están en ningún disco de los Peppers, solo aparecen acá en vivo, que son Leverage of Space, que es una gran canción, y Rolling Sly Stone. También tiene el cover de Brandy, tiene Fortune Faded, que tampoco salió en ningún disco más que en un Grandes Hits. Así que este es un disco muy interesante, de 4 vinilos, en el caso de los vinilos, edición limitada europea, y es uno de mis favoritos también en vivo, Red Hot Chili Peppers Live at Hyde Park. Quizás una de las reuniones más importantes de una legendaria banda de rock fue la que hizo Led Zeppelin, ¿no? Y este Celebration Day en esta caja espectacular de 3 vinilos, creo que es un gran concierto en el O2, ¿no? En la Arena O2 en Londres también. Este es un disco que está buenísimo, me encanta porque además son los 3 miembros legendarios, obviamente, de Led Zeppelin, sobrevivientes, y el hijo de John Bonham, Jason Bonham, en la batería. No podría haber mejor reemplazo, que además es un excelente baterista, y prometo que pronto viene mi video de mis bateristas favoritos. Este es otro muy recomendado, a mí me encanta, tiene un sonido demoledor. Jimmy Page obviamente estuvo metido después en todo lo que fue la postproducción del sonido, la mezcla, el máster de este disco. Para los fanáticos de Led Zeppelin creo que es un gran disco. Hay otro disco en vivo anterior, sí, en la época de la banda original, que también lo tengo, está muy bueno, lo recomiendo, pero este Celebration Day, la verdad, salió también en su formato de DVD, Blu-ray, CD. Este es un gran recomendado para fanáticos del rock and roll, con obviamente todos los clásicos habidos y por haber de Led Zeppelin. Así que Celebration Day es otro de mis discos favoritos en vivo. Sin dudas, esto es historia. Esto es grandioso, máximo. No sé si ustedes conocen esta historia de este concierto de Keith Jarrett. Él fue a tocar a un lugar en Colonia, Alemania, a un teatro. Había pedido un piano de cola Steinway, ¿no? Estos famosos pianos carísimos, ¿no? De los más importantes, quizás el mejor del mundo. Cuando llegó al lugar, no solo que no tenía su piano de cola Steinway, sino que tenía un piano de mala calidad y con algunas teclas desafinadas. Hizo la prueba y le dijo al promotor, no puedo tocar así. Pero había mucha gente en el lugar, ya había comprado sus boletos, estaban ahí esperando, y el promotor le rogó a Keith Jarrett que por favor salga a tocar para el público que ya estaba ahí. Si no, bueno, obviamente hubiera habido muchos problemas. Y Keith Jarrett dijo, ok. Improvisó durante 2 horas, 1 hora, sí, casi 2 horas, un concierto tocando, improvisó, llameó básicamente canciones en el piano, yendo por un montón de pasajes más tranquilos, con más tensión, etc. Y se convirtió en un clásico, en un disco histórico, icónico, y uno de los mejores discos, y uno de los discos solo de piano más vendidos de la historia. The Korn Concert de Keith Jarrett, para mí, este lo podría haber puesto en mi video de discos que sí hoy sí hay que tener, por lo histórico, por lo genial,
por lo impresionante que son el toque de Keith Jarrett en el piano y porque es un concierto único realmente en la historia donde nunca se repitió. Él improvisó todo un concierto en un piano que además tenía teclas que estaban desafinadas. Si no conocían este disco, por favor, escúchenlo. Si se lo pueden comprar, cómprenlo. Me lo van a agradecer. Creo que es una de las grandes joyas de la historia, sobre todo del jazz, pero también de la música, y obviamente es uno de mis discos en vivo favoritos. Atención, porque acá van a ver que dice Miles y Monk, ¿no? Miles Davis y Thelonious Monk, pero no es un disco donde tocan los dos músicos juntos, sino que es un split de grabaciones que se hicieron en el Newport de estos dos tremendos, quizás de los mejores, junto a Coltrane y alguno que otro más, mejores músicos de jazz o los más importantes o famosos en la historia. De un lado tenemos canciones de Miles Davis, además con su sexteto famoso que incluía a John Coltrane y a Cannonball Adderley. Este es un gran disco y del otro lado, el lado B, digamos, tenemos canciones obviamente del cuarteto del Thelonious Monk con el clarinista Pee Wee Russell. Para los que se quieran acercar al jazz, ¿qué es lo que más me gusta de este disco? Obviamente que tenemos a dos monstruos de la historia, pero sobre todo la improvisación que tenían los músicos de jazz en vivo. No estaban en un estudio donde también improvisaban y grababan juntos, pero acá obviamente se soltaban muchísimo más y particularmente estas grabaciones que son de finales de los 50 nos juntan en un mismo disco a dos genios con quizás dos de sus mejores bandas, el sexteto de Miles Davis y el cuarteto de Thelonious Monk. Así que este Miles and Monk at Newport es otro de mis discos favoritos, muy recomendado también para los que quieran iniciarse en el jazz. Les recomiendo mucho también conseguir este disco. Otro de mis grandes favoritos, en su momento lo tuve en CD, obviamente tengo el vinilo, hace poco me compré el Blu-ray 4K. In Excess, Live Baby Live, para mí es también majestuoso y llegó también en un momento en mi vida, principios de los 90, donde a mí me empezaban a gustar otras bandas, pero In Excess se había convertido en mi banda favorita de rock pop. Por eso también creo que Kick, que es un disco que puse en los 20 discos que hay que tener, es icónico. Y acá estaban presentando X. Esta banda estaba pasando por su mejor momento con Kick y con X. Estaban dominando el mundo del rock pop, haciendo un concierto fantástico, espectacular, con un estadio Wembley completo, lleno, la banda australiana de Michael Hutchence y los hermanos Farris, para mí dan un concierto sublime. Después de ahí en adelante vino un poco en picada la cuestión con la banda por muchos factores, algunos que tienen que ver después también con el fallecimiento de su cantante. Pero Live Baby Live para mí es otro de los grandes conciertos de la historia real. Si nunca escucharon este disco o piensan que In Excess, no sé, es una banda suave o soft, por favor dense este concierto, es fantástico. Y Michael Hutchence en vivo y el magnetismo que tiene con la gente se ve perfectamente y se escucha en este disco, así que este es otro de mis discos favoritos en vivo. Qué cosa espectacular poder escuchar a Billie Eilish y a Phineas, su hermano, tocando en un lugar íntimamente para solo 200 y pico de fans, un acústico. Cuando vinieron este año a tocar al Foro Sol, que se largó una tormenta impresionante, no se pudo realizar el show esa noche que estaba programado y ellos salieron a tocar 5 canciones acústicas. Finalmente al otro día pudieron dar el concierto porque el clima cambió, pero bueno, no era obviamente un ambiente acústico e íntimo, pero pudimos ver algo también que fue icónico. Billie Eilish, Live at Third Man Records, este es un gran disco grabado en Nashville donde Jack White, por supuesto, uno de los dueños de Third Man Records, empezó a hacer una serie de conciertos con un montón de bandas. Ellos hicieron un concierto secreto para 200 y pico de fans y tenemos canciones del primer EP y del primer álbum de Billie Eilish en este disco. Se escucha todavía su voz un poquito más joven, se escucha su dulzura, se siente, ¿no?, esa guitarra de Phineas. Creo que es un concierto de los íntimos más lindos que podemos tener en un formato, sobre todo ahora en vinilo, que salió en un Record Store Day hace unos años. Así que este concierto del año 2019 también lo recomiendo mucho, es uno de mis favoritos, otro disco de los mejores discos favoritos para mí. En el año 77 y en el pleno apogeo de Parliament y Funkadelic, sale el Parliament Live, de una serie de conciertos icónicos en esa época, el P-Funk Air Tour, donde bajaba esta Mothership, esta nave espacial que había pedido especialmente George Clinton a los productores para que caigan en el medio del escenario y él baje de ahí y toda esta banda despliegue
el carisma, la calidad y el funk que solo ellos históricamente supieron tocar, entender, junto con otras bandas como Sly también, por ejemplo, no los voy a dejar afuera. Pero bueno, este es un gran disco porque además acá creo que lo interesante de esta banda es también cómo estos músicos llameaban mucho, improvisaban mucho en vivo, lejos o no tan lejos de lo que hacían los músicos de jazz, sino que mantenían un ritmo, una base, pero estiraban las canciones. Creo que es algo que después bandas como los Red Hot Chili Peppers, que a mí me gustan tanto, aprendieron o tomaron de ahí para llevar a sus conciertos, estos famosos jams entre canciones, o esto de, no sé, meter 2 o 3 canciones en una. Parliament Funkadelic, yo que digo, esto es Parliament puntualmente, son canciones de Parliament. Los que sé que mucha gente que todavía no los escucha o nunca los escuchó o creen que no pertenecen a este estilo o a esta época, denle chance a sus discos. Pero bueno, este es un gran disco en vivo, Parliament Live. Me parece que también es otro de mis favoritos, no me parece, es uno de mis favoritos, así que también lo recomiendo mucho. Hay canciones muy buenas y hay unas sesiones ahí de jam muy interesantes para que le presten atención. Finales del 2009, unos meses antes que yo me mude a México, AC/DC, que pude verlos por primera y por ahora y tristemente única vez, van a tocar a River, y me da mucho orgullo que este show donde estuve tenga su concierto en vinilo, en CD, en Blu-ray, etc. ¡Qué gran show! Impresionante, el estadio de River completo, todo el mundo cantando, saltando, estaban presentando el Black Eyes World Tour, un disco que no es de mis favoritos, pero bueno, donde repasan en cada uno de sus conciertos, obviamente repasan gran parte de su discografía, por lo menos temas de los más famosos, Back in Black, Dare This, Don't Dare Cheap, The Jack, Thunderstruck, Hell's Best, Shoot to Three, bueno, una infinidad de canciones impresionantes. ¡Qué gran show! Este creo que es uno de los mejores shows de mi vida, por todo, por ver a AC/DC, por verlos interpretar sus canciones más famosas, por ver un estadio River y el argentino que es tan pasional. Creo que no hay nadie en el mundo tan pasional para un show de rock, y eso lo dicen los propios músicos. Creo que fue un combo perfecto, y que lo hayan editado en este vinilo, bueno, en este caso son 3 vinilos, Live at River Plate, además hincha de River, perdón, no tengo que pedir perdón, qué discazo, tienen que tener este disco, este es un gran concierto, miren lo que es esa foto del Monumental ahí, papá, así que nada, este es otro de mis favoritos en vivo. Cuando Faith No More empezaba a dar ese salto, porque The Real Thing es un disco que los puso en boca de mucha gente, empezaron a girar con Guns N' Roses, con Metallica, estuvieron en Rock in Rio, en el año 90-91, sacan este disco en vivo at the Brixton Academy, un lugar famoso, un pequeño lugar en Inglaterra muy famoso donde se daban conciertos, y deciden grabar este disco en vivo que está muy bueno, y donde todavía escuchamos obviamente canciones de The Real Thing y alguna canción de Introduce Yourself, su disco debut, donde todavía no estaba Mike Patton. Sí, obviamente Mike Patton ya era parte de la banda, por eso también tenemos canciones como We Care a Lot o Zombie Eaters al lado de las canciones que formaban parte de The Real Thing, un disco espectacular de Faith No More. Este es un muy buen disco, una banda que todavía era joven, una banda que prometía mucho, que definitivamente después de Angel Dust, que es mi disco favorito de la banda, se queda porque es un disco que no le va tan bien en ventas, la prensa no lo termina de comprender bien, se vuelve con los años un disco bastante de culto, pero siento que este era el momento donde esta banda podía despegar, estaba en su momento así de visión, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pasó lo que pasó, pero bueno, sigue siendo una de mis bandas favoritas al día de hoy. Este es un muy buen disco, creo que es un buen documento de esa época, así que también recomiendo mucho el Live at the Brixton Academy de Faith No More. Primus, una de mis bandas favoritas, sobre todo en los 90, debuta con un disco en vivo, el famoso Suck on This. La banda da un par de conciertos en San Francisco, de donde son ellos, y graban esos conciertos para sacar este primer disco. ¿Qué tuvo de interesante? A mí, cuando lo escuché, me trajo un sonido nuevo, me trajo una vibra diferente, algo que no había escuchado. El bajo del Les Claypool, decías, wow, qué onda ese bajista. Una banda, un trío muy bueno, con una propuesta bastante interesante, bastante nueva también para esa época. Y después
estas canciones formaron parte de lo que fueron sus próximos 3 álbumes. Algunas están en Freeze the Fry, que es su primer disco de estudio, después en Silences of Cheese, como por ejemplo John the Fisherman. No, John the Fisherman está en Freeze the Fry. Tommy the Cat, ¿no? Por ejemplo. Y alguna que, si no recuerdo mal, creo que es Harold of the Rock o The Pressman, aparecen después en Pork Soda. Pero bueno, este es un gran disco de una banda que realmente le fue bien en los 90, tuvo su momento, tuvo su buen fandom, hizo mucho ruido, apareció en muchos festivales, una banda que al día de hoy obviamente siguen también tocando. Además, esta es con su formación original, así que el Second Disc es un gran disco debut además, y es en vivo de Primus. Si hay un concierto histórico, entre muchísimos, pero uno puntualmente de Nirvana, es este de Live at the Paramount en Seattle. Este concierto es de octubre 31 de 1991. ¿Por qué es tan importante la fecha? Porque recién un mes o casi 2 meses atrás, o un mes, había salido a la venta Nevermind. Entonces era una banda que todavía no estaba en esa locura, en ese apogeo, pero que sí se empezaba a ver y se empezaba a saber que esta era la banda que iba a mover multitudes, que iba a hacer muchísimo ruido, y ya sabemos todo después cómo fue la historia, ¿no? Pero no era una banda que estaba en este momento haciendo sold outs ni llenando hiperestadios, sino que estaba en ese punto de ebullición perfecta donde seguramente la gente que lo fue a ver todavía era... El 80% eran fans de la primera época de Nirvana, y gente que se empezaba a meter porque era una banda que además tocaba de local en Seattle y empezaba a sonar mucho más fuerte, pero todavía no era ese boom que terminó siendo el año siguiente. Este es un gran disco también, con algunas canciones viejas, algunas canciones de su primer disco. Aneurysm también, por ejemplo, está acá. Y obviamente varias canciones de Nevermind, que era el disco que estaban presentando. Se escucha increíble, hay un Blu-ray también que acompaña esto, así que... me gusta porque dice The Seminal 1991 Halloween Concert, ¿no? Además, en la noche de Halloween, trío, solitos, pantalla atrás con un color, no se necesitaba más, se entiende, se ve, se nota y se siente la fuerza que traía Nirvana en ese momento. The Dream of the Blue Turtles es el primer disco solista de Sting luego de que se termine The Police en el 85, y en el 86 lanza su primer disco, y después, un año después, sale de gira con una banda además espectacular, con Omar Hakim en batería, Branford Marsalis en el saxo, Derrick Jones en guitarra, bueno, obviamente Sting en el bajo, y una cantidad de músicos y coristas impresionantes. Bring on the Night para mí es un tremendo disco, que además muestra también un poquito el lado más jazzero de Sting, que quizás no lo había mostrado tanto en su pasado con The Police, pero bueno, abre un poco más este world music, un poco de rock, pop y un poco de jazz. Este es un gran disco, muy recomendado, Bring on the Night, que además trae esa canción, viene Demolition Man, trae alguna que otra canción de Police también. Este es un gran disco, mira, además me gusta muchísimo el arte. Está acompañado también de una película documental donde también se ven todos estos colores. Me encanta Bring on the Night. Si les gusta Sting, si les gusta The Police, este es un gran disco. Es otro de mis favoritos de discos en vivo. Por supuesto que hay una lista interminable. A veces estoy intentando hacer videos también con discos que tengo en vinilo. Ya haré otros videos donde quizás no tengo físicamente los discos, o tengo CDs que no los tengo a mano, los tengo en Buenos Aires. Pero también lo que me gusta de esto es tener también una lista para mostrarles discos que quizás no conocían, no sabían, o quizás nunca se animaron a prestar atención. Pero también quiero que ustedes me dejen sus listas abajo de cuáles son sus discos favoritos en vivo. Sé que algunos me van a reclamar y van a decir cómo no está Killers de Queen, cómo no está Alive de Kiss, etc. Hay muchísimos. Seguramente yo también tengo algunos por ahí que no puse en esta lista. Tengo discos de Marley en vivo, de Rage Against the Machine, de su último concierto antes de que se vuelvan a juntar. Tengo la Batalla de México de Rage Against the Machine. Bueno, tengo infinidad de discos de 311 que también los podría haber puesto, pero quise sintetizar en 15, que me parece que también dan un espectro de diferentes géneros para que también se animen a escuchar a estas bandas o a estos músicos en vivo. Así que déjenme su listado acá de 10, 15 o 20 discos, o los que hubieran agregado también a estos míos. Les agradezco mucho por ver estos videos, por apoyar este canal. Yo soy Ranafunk, @Ranafunk, me encuentran en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, etc. Y también, si llegaron de casualidad a este video,
pero suscríbanse a este canal porque la idea es que esta comunidad crezca. Hago shows en vivo, hago videos reseñas, se vienen nuevas secciones, se viene muchísimo más material, pero nada, gracias en serio a los que tiran muy buena onda, a los que comentan y a los que tiran mala onda, les mando un beso enorme. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.